Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo en esta primer semana, donde estamos abordando la unidad 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Seguimos admitiendo aquí a nuestros compañeros, compañeras, ahora María Guadalupe. Bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión, esta sesión de viernes en esta semana 1, donde, bueno, hemos estado abordando temas sumamente interesantes, actividades muy interesantes. Precisamente me gustaría iniciar por esa parte preguntándoles cómo van con sus actividades, alguna duda, algún comentario. Hola, María Guadalupe, bienvenida, bienvenida a Anaí Paola igualmente. Como saben, estos espacios abiertos para el aprendizaje pues tienen la intención de resolver dudas, inquietudes, apoyarles así en esa parte de manera muy puntual, muy concreta. Me parece que es parte de los beneficios, de los tantos beneficios, ¿no? De participar de manera síncrona, que tienes la oportunidad de tener al asesor virtual para preguntar cualquier punto, cualquier situación en torno a las actividades, alguna duda, algún tema que no haya quedado claro. Y si no, como mencioné en la sesión anterior, pues tenemos preparadas algunas actividades para reforzar los aprendizajes, los temas, pero de esta manera, con esta forma de el aula invertida, como hemos comentado, ¿verdad? Para ello, pues realizamos actividades, ejercicios prácticos y de esa manera, pues reforzamos ese aprendizaje, obtenemos esa información. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a dar inicio a esta sesión o a continuar. Igual, bienvenidos a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. También sabemos que a veces no les es posible participar de manera síncrona, pero pues me parece que es una de las grandes ventajas que tiene este modelo educativo, ¿verdad? Que es una de las tantas ventajas que tiene este modelo educativo que es Prepa en Línea CEP, que te permite pues cumplir con cada una de tus actividades extraescolares y además poder continuar con tus estudios. Entonces, el hecho de que grabemos las sesiones, pues tiene esa intención, es también considerándolos a ustedes. Gracias por ver las grabaciones también. Entonces, como recordarán, la sesión anterior hubo ahí un poco de problemitas con estas herramientas, con Kahoot, de manera concreta, lo que nos hizo pues pasar esa actividad para el día de hoy. Entonces hoy vamos a, bueno, recordar brevemente para
quien quiera revisar alguno de estos puntos puede revisarlo en esta sesión o en la anterior. En la anterior, pues hubo una presentación personal. Realizamos un menti, ¿verdad? Un mentimeter acerca de lo que es la literatura, qué es y bueno, qué es la literatura primeramente. Y estuvimos compartiendo que eh, es una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. 7 bellas artes dentro de las cuales se encuentra la literatura. ¡Qué maravilla! Entonces estamos disfrutando del arte. Siempre he dicho que lo más bello, lo más sublime, lo mejor, digamos, entre comillas, lo más bello, lo más estético, lo más sabio que ha descubierto el ser humano o que ha logrado percibir está ahí en el arte. Y está para nosotros disponible siempre y cuando seamos sensibles a él, nos acerquemos al arte precisamente, ¿no? Entonces hablábamos de que a través del arte, a través de la literatura se expresan emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella. Incluso la RAE nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura y eso es lo que hemos estado abordando en esta primer semana, textos literarios, textos de los 3 géneros literarios. A ver, antes de, a ver si lo recuerdan, les leo aquí en el chat, complementando, cuáles son esos 3 géneros literarios, que incluso los estamos viendo en las actividades de la semana. En este caso, nuestras compañeras María Guadalupe y Esli Anaí, a ver si nos pueden escribir aquí en el chat. Narrativo, excelente, buenas noches. Narrativo, ese es uno, de acuerdo. Yo voy a complementar con poético, Anaí, gracias. Y dramático, excelente, muy bien. Así es, son los 3 géneros de la literatura universal. Estuvimos abordando en la infografía que les compartí, donde vienen los 3 géneros. Les decía que ya existe un 4º género actualmente que es considerado como tal al ensayo literario, pero no profundizamos en él porque no lo estamos abordando en este módulo. Género narrativo nos cuenta historias a través de la narración, por medio de un narrador, personajes, tiempo, espacio. Su intención desarrollar nuestra imaginación. Poético, su principal forma, pues los versos, esas líneas que componen un poema, y su intención es inmortalizar al ser amado, expresar emociones, sentimientos de manera bella, como el poema este que estamos viendo acá de Sor Juana, y otros textos también en los otros géneros, porque todos utilizan también este lenguaje connotativo, pero en el género poético pues se ve pues mucho más evidente. Y el género dramático, que utiliza otra forma distinta. ¿Cuál? El diálogo. El diálogo es su principal forma y su intención, fíjense, diferente a estas 2 anteriores. El género dramático nos sirve como una especie de espejo para que podamos ver cómo actuamos como padres, como hijos, como esposos, como miembros de una sociedad, etcétera. Cuando vemos desde el escenario a los personajes que están recreando los episodios de la vida cotidiana, pues nos reflejamos, nos identificamos, nos conocemos mejor, en fin. Hay una cita fabulosa que me encanta de Federico García Lorca que dice: un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Eso nos dice Federico García Lorca. ¿Por qué? Justo por lo que comento, que a través del teatro nos podemos identificar, darnos cuenta cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, y obviamente si no estamos cerca de esa retroalimentación, pues no, por eso hace la analogía de que si no está muerto, está moribundo. Entonces, fue lo que estuvimos abordando en la sesión anterior, justo revisando esta infografía de lo que es los géneros literarios y lo que es el texto literario. De hecho, en este texto literario hicimos también, hay una pequeña actividad donde acomodamos las palabras
para que ese párrafo tuviera coherencia, definiendo lo que es el texto literario, ¿verdad? Y vamos a continuar hoy, primeramente, con este Kahoot. Ahora sí, esperemos que no nos dé ninguna situación. Entonces, pues vamos a iniciar con este Kahoot. Les voy a compartir. A ver, primero, regálenme unos segundos mientras se alistan también. Aquí en el Kahoot, en este sentido, es más sencillo porque solo tienes que, eh, pues con el código QR que te voy a compartir en un momento. Aquí está, ahora sí ya cargó, listo. Les comparto. Aquí está. Listo, aquí está el pin del juego, que igual se los puedo compartir por medio del chat. Si es que quieren ingresar por medio de Google, ingresan a www.kahoot.it y ponen el pin del juego, que es 2106418. Para más sencillo, escanea el código QR. Esli ya está con nosotros. Muchas gracias, Esli. Escaneamos el código QR y ahora muy sencillo con nuestro celular. Yo voy a jugar con ustedes también, aunque mi participación no cuenta. Para ser más dinámico. Estamos ya nada más esperamos a nuestra compañera María Guadalupe. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Nombre, le voy a poner asesor. Y si no, comenzamos en... A ver, vamos a leer aquí el chat. ¿Cómo introduzco? Disculpen. Guadalupe, aquí lo que tienes que hacer es con tu misma cámara, haz de cuenta que vas a tomar una foto y pon tu celular aquí donde está el código QR. Este código QR, mira, lo voy a expandir. Ahí está. Haz de cuenta que le vas a tomar una foto a ese y te va a aparecer directamente ir a Kahoot. Le das clic y te va a pedir que pongas tu nombre y listo. Si no tuviera caso, que lo dudo, ya la mayoría de celulares tienen esa parte, si no tuvieras a través de tu cámara no se pudiera, pues a lo mejor para escanear códigos QR también, no sé si lo tengas descargado igual, pero me parece que es más sencillo con la cámara. O puedes ingresar a la dirección que es esta. Te la envío aquí por chat. Cópialo y pégalo en tu buscador. Y directamente te va a pedir pin del juego. Como abrir una cuenta o ingresar directamente a un juego. Y pues ingresas de esa manera. ¿Cómo ves, María Guadalupe? ¿Sí es posible? O dinos si ocupas alguna ayuda, con gusto. Si no, vamos a dar para poder dar inicio a este Kahoot. Ya nada más pones el código. Excelente, te esperamos con mucho gusto. Es 210 64 18.
210-64-18. Listo, Guadalupe, felicidades, bien, gracias. Ya estás por aquí, muy bien. Entonces le voy a dar a empezar y van a tener 20 segundos para dar respuesta. Van a leer a través de esta pantalla, obviamente, la pregunta y las opciones, y en tu celular solo te van a aparecer los iconos, un triángulo de color rojo, un rombo de color azul, un cuadro de color verde, y de acuerdo a esto, pues pones la respuesta que tú creas que es la correcta. Entonces, iniciamos. La literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Bien, aquí hubo las tres participamos, dos verdaderos, uno falso. Cierto, la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Es la definición más básica que nos da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Y ciertamente la literatura es un arte. ¿Y qué es un arte? Un arte es una forma de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. Ese es un arte. Entonces, lo mismo encontramos en la pintura, en la danza, en la escultura, en el cine, en las siete bellas artes. ¿Qué es lo que encontramos? Expresiones de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de forma bella, de forma estética. Esta palabra clave que vamos a estar escuchando a lo largo del módulo, y siempre que estemos abordando al arte en general, la estética. La estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, es por eso que los escritores, los poetas, los dramaturgos buscan expresarse por medio de este lenguaje, por medio de esta retórica, de este lenguaje connotativo, ¿sí? Entonces, bien, y como lo hemos estado viendo en los cuatro o cinco textos que hemos estado analizando esta semana, ¿verdad? De hecho, en la actividad integradora 2 se nos pide utilizar este tipo de lenguaje, que más adelante lo vamos a poder, pues, ver más claro con la actividad que viene. Entonces, seguimos. Muy bien, Esli, llevas la delantera. Siguiente. Son los tres géneros de la literatura universal. Seis, cinco, cuatro, tres, dos. Bien, tenemos dos aciertos, un error. Son los tres géneros de la literatura universal. Así es, género narrativo, género poético, género dramático. Y pues es una pregunta que nos puede nos pone a pensar, porque vemos precisamente ficción, terror y realismo, pero que esto principalmente son mundos, tipos de mundos, ¿verdad? Mundos ficticios, los mundos que nos ofrece la literatura y entre muchos otros más, como el mundo utópico, por ejemplo, el mundo onírico, el mundo relacionado con los sueños, o también tres términos que están muy presentes y que están muy relacionados directamente con este tema: narración, verso y diálogo.
pero no nos confundamos, veamos. Los tres géneros, pues claramente ya dijimos, son estos tres, las tres formas que adquieren los textos literarios: género narrativo, género poético y género dramático. Y la narración, el verso y el diálogo es la forma de lenguaje, es la forma de lenguaje que utiliza cada uno de estos géneros. Por ejemplo, el género narrativo utiliza la narración. El género poético utiliza el verso. Género dramático utiliza el diálogo. Cuando vamos a crear un ensayo, utilizamos la argumentación. Cuando, por ejemplo, ahorita en este momento estoy utilizando qué prototipo textual o qué forma de lenguaje, la exposición. ¿Sí? Entonces, pero sí dejar claramente que los tres géneros de la literatura universal, pues son estos, ya los revisábamos en la sesión de ayer a través de la infografía. Muy bien, seguimos. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy pendiente. Bien, seguimos. Es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. Fondo o forma. 5, 4, perfecto, ya participamos todos. Tenemos 2 errores perdón, 2 aciertos, un error. Vamos a precisar esta parte que son también 2 términos que van a estar presentes durante este módulo. Y me parece que a lo largo de nuestra vida también estos 2 términos siempre van a estar presentes. Fondo y forma. Todo en la vida tiene fondo y forma. De hecho, aquí vamos a hacer varias actividades en este módulo referentes a fondo y forma. Entonces vale la pena identificarlos claramente. Les decía que todo en la vida tiene fondo y forma. Nosotros mismos, como seres humanos, digamos que tenemos fondo y forma. Nuestro fondo, nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestra cultura, nuestras tradiciones, eso es nuestro fondo, eso es nuestro contenido, eso es de lo que tratamos, ¿verdad? Lo que somos. Y en cuanto a la forma, pues tenemos un físico, un cuerpo, eso que se ve a simple vista, altos, bajos, tez clara, tez morena, etcétera, ¿no? Todo tipo de rasgos físicos. Un texto literario también, una obra, una pintura también, esta pantalla que estamos viendo aquí también tiene forma. ¿Cuál es la forma? Pues esta presentación de Kahoot. ¿Cuál es el fondo? Esta pregunta y este análisis de fondo y forma, que es de lo que trata, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando. La forma, pues la misma presentación, pues, ¿no? Como tal. Entonces, lo mismo con los textos, tienen fondo y tienen forma. Cuando hablamos de fondo nos referimos a el contenido de lo que tratan las obras, es decir, el argumento, el tema, la acción, el contenido, todo eso que tenemos que leer para poder comprender. En cambio, la forma no, la forma es física. A simple vista vemos la forma, ¿sí? Vemos que un texto está en prosa, vemos que un texto está en verso, cuántos capítulos tiene, qué tipo de lenguaje utiliza, ¿sí? Entonces, bien, seguimos. Sigue con la delantera Esli porque sabemos que igual yo estoy aquí participando con ustedes, aunque igual no tengo las respuestas yo a la mano, pero claramente con la práctica, con los años y demás, obviamente ya hay cierta claridad en estos términos y en estos conceptos. Entonces,
Lleva la delantera nuestra compañera Isley. Gracias también, Guadalupe. Aquí vamos. Lo bueno es que estamos reforzando, aclarando e incluso si tienes cualquier duda la puedes compartir. Entonces, esa es una práctica que más que claro, se juega a manera de competencia, lo cual nos provoca emociones y es parte de la misma estrategia, ¿no? Nos esforzamos por querer aprender y nos concentramos también. Entonces, pero más que una competencia en ese sentido, pues es una manera de reforzar o de aprender los temas, los términos y todo lo que estamos revisando en esta semana. Entonces, radica en la estructura o el plan, el tipo de lenguaje, las figuras retóricas, el género al que pertenece. ¿Qué será? ¿Fondo o forma? Forma, exactamente. La forma es la estructura o el plan. Ya lo abordaba hace un momento. El tipo de lenguaje, las figuras literarias, a qué género pertenece, si es narrativo, poético, dramático, si se están utilizando los versos, el diálogo, o etcétera. Aquello que es físico. Seguimos. Situación global en la que se encuentra el autor, edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil. Excelente, muy bien. 3 aciertos, muy bien. Felicidades. Situación global en la que se encuentra el autor, edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil, claramente. Y es sumamente importante conocer esto, porque ¿cuál es la importancia de conocer el contexto de producción, el contexto de producción, el contexto que es, el contexto de la obra y el contexto del autor? Porque la naturaleza de los textos literarios, de la literatura, es eh, sí contarnos una historia, una anécdota, lo que sucedió, la manera de pensar del autor, etcétera, pero lo hacen a través de un lenguaje literario, de un lenguaje connotativo, figurado. Entonces, no es tan fácil, no es tan sencillo comprender el propósito, la intención, pero si conocemos el contexto del autor, entendemos la situación que se estaba viviendo o que estaba viviendo el autor y lo podemos relacionar con esas palabras, con ese lenguaje, eh, un lenguaje connotativo, un lenguaje figurado, ¿sí? Entonces, esa es la... A ver, permítame, se está generando una transcripción de subtítulos ocultos. ¿Qué será esto? ¿Salir de la reunión? No, pues no, ¿cómo salir de la reunión? Me lo voy a poner a aceptar. Esperemos que no nos dé mayor problema. Entonces, por eso es muy importante conocer el contexto del autor, porque es la manera en la que podemos conocer más fácilmente el propósito, su intención, qué estaba viviendo el autor cuando escribió ese poema y así poderlo relacionar o no, o saber a qué se refiere con lo que está expresando, con esa metáfora, con esa paradoja, en fin, ¿sale? Y ahorita que lleguemos al contexto de la obra, pues profundizamos también. Es el resumen o síntesis de la obra, responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Bien, tenemos 2 aciertos, que es el argumento, claro. De hecho, en nuestra actividad integradora 1 estamos justo en estos elementos de análisis, en estos elementos que estamos analizando de cada una de las obras,
de la obra narrativa, de la obra dramática, de la obra poética, se nos pide identificar el argumento. ¿Cuál es el argumento? Ya lo vemos aquí cuando respondemos a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Ah, pues es una obra que trata de esto y esto y esto, ¿no? De un personaje o de un hijo que es desobligado y que no cuida la economía de la familia, que se la pasa gastando en tecnología o lo que sea, ¿no? De lo que trata la obra. Un resumen general, ese es el argumento. Un resumen general, de manera sintética, de manera breve, se cuenta qué sucede en la obra. Se refiere a la idea principal. Se puede conocer con la pregunta ¿cuál es la idea central? Excelente, muy bien. Los tres aciertos. Así, este es el tema, la idea central. A diferencia del argumento, el tema es breve. Por ejemplo, la dualidad del amor. ¿Sí? Las mentiras, la avaricia, tema concreto. Ya el argumento es platicar de qué trata la historia, un resumen y el tema es breve y conciso. Muy bien. El lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias. Lenguaje connotativo, el lenguaje denotativo es el lenguaje que se utiliza en las obras literarias. Es falso. El lenguaje denotativo es este lenguaje que estoy utilizando en este momento. Este es el lenguaje denotativo. Es el lenguaje que es objetivo, preciso, concreto, directo. ¿Sí? El que utilizamos, por ejemplo, en una exposición. ¿Sí? Entonces, tenemos que utilizar un lenguaje así, claro, objetivo, específico, directo, a diferencia del lenguaje que utilizas en la literatura, el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el lenguaje artístico. Por ejemplo, en el caso de la obra de Sor Juana, al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. O por ejemplo algún fragmento de Jaime Sabines, los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. ¿Será eso el amor en realidad literalmente? No, ¿verdad? Es un lenguaje figurado. Imagínate que yo me expresara para exponer un tema con ese lenguaje, con el lenguaje artístico, el lenguaje connotativo, no me entendería, no me daría a entender, ¿sí? Entonces, pero en el caso de la literatura es el lenguaje que se utiliza porque lo que se busca es expresar esa emoción o sentimiento que es común para todo el mundo, pero expresarlo de una manera creativa. ¿Cómo es de una manera creativa? Como ya el ejemplo que les acabo de poner, ¿no? De una manera figurada a través de eh, analogías, eh, representaciones, metáforas, antítesis, todas las figuras literarias y que en esta semana, en la actividad integradora 2, la del perro y el cocodrilo, se nos pide utilizar ese tipo de lenguaje. Hasta ahorita, quienes han entregado ya sus actividades, ha hecho falta esa parte, que utilicemos este lenguaje, el lenguaje connotativo. Entonces, ojo, que es un punto que estamos, una clave que estamos dando, un tip que estamos dando aquí. No es volver a contar esa historia, bueno, es volverla a contar, pero utilizando este tipo de lenguaje, algunas figuras literarias. Vamos a ver más adelante un ejemplo.
Vivió en Colombia, marcada por la violencia política y social, especialmente por la violencia bipartidista. Esto es contexto de la obra o contexto del autor, porque luego a veces ha habido dudas justo en las actividades, me he encontrado con esas dudas. Este es contexto del autor, fíjense de quién habla. Vivió en Colombia, marcada por la violencia política y social, especialmente la violencia bipartidista. ¿De quién habla? Del autor. ¿Cuál ejemplo es el que puse aquí? De Gabriel García Márquez. ¿Sí? Gabriel García Márquez, este colombiano, pues gran escritor del Amor en tiempos del cólera, Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba y muchísimas obras más. Entonces, cuando se nos pregunta, por ejemplo, en la actividad integradora uno en esa tabla, contexto del autor, es del autor, no la biografía del autor, sino qué estaba pasando, qué estaba viviendo él cuando creó su obra. Ojo, tampoco es poner la biografía, sino investigar al autor cuando él creó la obra, ¿cómo? Pues sabemos en el año que se creó la obra, su publicación, buscas el contexto y ya identificas qué edad tenía el autor y qué estaba viviendo en ese momento, porque en ese momento te das cuenta que a lo mejor estaba pasando por la ruptura de una relación, un equilibrio precario económico o desestabilidad económica o carencia económica o estaba viviendo dentro de una dictadura o había perdido un ser querido, etcétera, y ese evento te ayuda a ligarlo directamente con la obra y poderla entenderla mejor. ¿Sí? Bien, seguimos. Vamos por la última. Refleja las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. Contexto de la obra, efectivamente. Ahora es el contexto de la obra. Fíjense cómo ahora ya no nos referimos al autor. Refleja las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. ¿Y a qué obra me estoy refiriendo? A Cien años de soledad, precisamente de Gabriel García Márquez. Entonces, eso es lo que hacemos, no es volver a pues para que haya claridad en torno a cómo diferenciar el contexto de la obra y el contexto del autor, que definitivamente pues no es lo mismo y que con esto tenemos mayor claridad y comprensión de las obras, del propósito, de la intención que el autor tuvo. Fíjense, continuando con el orden de la presentación, concluimos con nuestro Kahoot. Felicidades a ambas, Esli, Guadalupe. Felicidades, gracias por su participación, que pues además sabemos que es participación extra y es tomada en cuenta para, para al finalizar el módulo, será tomada en cuenta. Permítanme para registrarlas. Es Esli, por eso es importante que siempre ingresen con su nombre para poder guardarlo. Listo. Entonces, vamos con nuestro siguiente momento. A ver, permítanme. Que va a constar en... Este mouse no me está funcionando. Lo voy a quitar. Voy a utilizar directamente pues acá el mail. Salimos de esta, dejar de presentar. Y ahora la actividad que está planeada es, como sabemos, nueva pizarra. En la actividad integradora 2 se nos pide que, vamos a hacer de manera concreta,
El texto El perro y el cocodrilo, ¿verdad? El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Se nos pide que ese cuento lo volvamos a contar, pero utilizando el lenguaje connotativo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿cómo podría quedar ese cuento utilizando el lenguaje connotativo? Y para esto yo te voy a proponer un fragmento similar. Es similar porque sabemos que no podemos dar respuestas, pero sí nos va a servir para tener mayor claridad. Y más les digo que lo detecté en estas actividades que ya me han estado entregando. No están utilizando este lenguaje, que pues así se nos pide. Y obviamente con ello pues vamos a tener una mejor calificación y desarrollar principalmente la habilidad, que es lo que se está buscando. A ver, pueden escribir. Aquí tienen esta herramienta. Pueden escribir un texto. Ya está por aquí Eslian ahí. El texto dice: un perro de color marrón caminaba por el parque. Estaba solo, pero parecía tranquilo. Los niños jugaban cerca y algunos se acercaron a él para acariciarlo. El perro movió la cola y aceptó las caricias, pero no hizo más. Después se alejó y se sentó bajo un árbol mirando a lo lejos. ¿Cómo podrías compartirme este mismo texto, pero utilizando el sentido figurado o el lenguaje connotativo? ¿Cómo podría quedar? ¿Cómo, aunque sea un fragmento, no sé si quieres utilizar nada más la primera oración o como tú quieras? Si puedes encender tu micrófono, adelante también, mucho mejor. Y así puede ser más espontáneo. Si no te es posible encender el micro, también es entendible. A veces estamos con familia o en el trabajo, lo que sea. Entonces puedes escribirnos. Ya nos está escribiendo por aquí María Guadalupe, gracias. Es utilizando alguna figura literaria. Excelente. El perro como el chocolate. Felicidades, muy bien. Excelente. Este es un ejemplo. Y lo que he observado en la actividad es que me vuelven a escribir la misma historia sin ponerle nada extra de este tipo de lenguaje. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro fragmento? ¿Algún otro ejemplo? Un perro como el chocolate. Aquí estamos haciendo una comparación, ¿verdad? La comparación es una figura literaria. Nos dice Esli Anaí, que fue la que nos compartió este ejemplo. Es una figura literaria. Y aquí nos comparte otro fragmento. En su soledad, un perro como el chocolate, en su soledad, caminaba por el agua. Bien, pueden escribir más. Igual, Guadalupe también. Si quieres poner un ejemplo antes de que les ponga yo otro ejemplo y poderlo ampliar. Tranquilo en su soledad. Muy bien. Fíjense, les voy a compartir ahora un fragmento. Lo hice un poquito más extenso para dar pues más claridad todavía, ¿no? Vamos a poner este por aquí, este fragmento que nos comparte nuestra compañera. Vamos a subir este otro poco y lo ampliamos.
Vamos a dejarlo en mismo tamaño, que es 18. Fíjense, es el mismo texto pero pues un poco más utilizando este lenguaje, como ya puso el ejemplo aquí nuestra compañera Esli. Déjenme mover este también, que me está aquí estorbando un poquito. Aquí está. Dice, la adaptación con lenguaje connotativo. El perro, un vagabundo de pelaje marrón, caminaba por el parque, sus pasos resonando en la calma de la tarde. Aunque rodeado de risas y juegos infantiles, se mantenía distante, como si la felicidad ajena le fuera indiferente. Los niños, curiosos y llenos de energía, se acercaron a él, buscando su atención, pero él solo les regaló un gesto de aceptación, moviendo su cola con una suavidad casi filosófica. Tras unos momentos de compañía fugaz, se alejó en busca de un refugio bajo un árbol, donde sus ojos, profundos y callados, se perdieron en el horizonte como si esperaran algo o a alguien que nunca llegaría. Este es un ejemplo de cómo podría quedar este texto ya profundizado con este tipo de lenguaje connotativo que es como se nos pide en esta actividad. ¿Sale? Si hay alguna duda, algún comentario, adelante. Si no, vamos a cerrar con nuestra última actividad, que es la siguiente. Vamos a realizar este esquema con los aprendizajes de la semana. Ojo aquí y aprovecho para comentar porque más adelante, en todas las semanas, luego pasa este detalle y que nos afecta de alguna manera en la evaluación y en la calificación, obviamente, de las mismas. Cuando nosotros hacemos una actividad aquí en Canva o cuando subimos a la nube, etcétera, cuando nosotros le damos en compartir, fíjense cómo lo voy a hacer con ustedes, le doy en compartir y lo que hacemos es copiar el enlace y ese es el enlace que me mandas a mí. Ya te darás cuenta en siguientes actividades o seguramente ya te ha pasado en los módulos anteriores. Pero si tú copias aquí, fíjate, dice, solo tú tienes acceso. Y resulta que tú me entregaste la actividad en domingo y es semana 4, ya se acabó el módulo y me enviaste tu actividad integradora o la actividad que sea. eh, Solo tú tienes acceso, pues ya no hubo manera de revisar tu actividad. Y obviamente, pues esto va a impactar en tu calificación. Entonces tengamos cuidado cuando eso sucede porque es muy recurrente. Clic, solo tú tienes acceso y cualquier persona que tenga el enlace es la que va a tener el acceso. Ahora sí, copiar el enlace, te lo envío aquí por el chat y puedes ingresar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya para terminar, compartir nuestros aprendizajes de la semana. ¿Qué nos pueden compartir? Aquí tenemos estos espacios. ¿Qué aprendizajes? Si hay alguna duda, también pueden externarla, pero como no me han comentado en ese sentido, pueden compartir brevemente sus aprendizajes. No sé, me puedes hablar de fondo y forma, de lo que es la literatura, de el lenguaje denotativo y connotativo, de lo que tú me quieras hablar. Adelante. Con esto vamos a cerrar. Estoy atento aquí a su escrito.
géneros literarios, géneros y subgéneros literarios, fondo y forma. A ver, les voy a dar más orientación. Voy a mover esto un poquito. Temas principales que hemos visto: la lectura, los textos literarios, la literatura, lenguaje literario, fondo y forma, poesía y lírica. ¿Qué más? ¿Qué aprendizaje te quedó muy claro? ¿Qué te llevas de esta primera semana? ¿Qué te pareció relevante que puedas compartir? Tenemos todavía algunos minutos. Básicamente son esos textos. En cuanto a la actividad, por ejemplo, la actividad integradora 1, pues estuvimos hablando de los elementos de análisis de una obra literaria, lo que es el argumento, el tema, los personajes, la acción, el tiempo, el espacio, el contexto del autor, de la obra. En la actividad integradora 2, el cuento La canción del loro, y analizar este tipo de lenguaje artístico, literario. O si se les dificulta, bueno, no creo, pero igual también pueden escribirlo en el chat y yo les apoyo y se los escribo aquí en el esquema. Si se les facilita así, también lo podemos hacer. Sí, por ejemplo, vamos a hablar de la literatura. La literatura, arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Aquí ya definimos a la literatura, muy bien. Vamos a ponerle, ¿qué les parece si ponemos para que se vea mejor, para que resalte más? Para empezar, me gustaría aquí otro color, ¿verdad? Yo creo que un azul nos puede funcionar mejor. ¿Qué otro color? Yo creo que un azul se ve bien, ¿verdad? El azul. Y podemos acercarle un poco más el texto. Así es. La literatura, arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Aquí va nuestro esquema. Géneros literarios: narrativo, dramático y poético. Excelente, Esli. Vamos a poner, ¿qué más? ¿Qué más aprendizajes necesitamos? Vamos a complementar aquí. ¿Qué otros aprendizajes les parecieron significativos, llamaron su atención? De los más relevantes. Ya tenemos los géneros literarios: narrativo, poético y dramático. Vamos a hacer un poco más grande. Así es. ¿Qué más les pareció significativo en esta semana? El lenguaje literario, ¿verdad? Muy importante el lenguaje literario.
lenguaje literario, los elementos de análisis. Excelente, ya acá se llenó más lenguaje connotativo y denotativo, géneros literarios, narrativo, poético y dramático. Excelente, ya lo está complementando aquí nuestra compañera Esli. Gracias, Esli. El texto del párrafo, ¿a qué te refieres aquí, Esli, con este punto? El texto del párrafo. Con esa última idea vamos a cerrar. Quedó bonito, quedó padre nuestro esquema, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que... Contexto de la obra, claro. Muy bien, contexto de la obra, contexto del autor. Excelente, mira, vamos a presentarlo. Qué bien quedó nuestro esquema. Breve y conciso, pero alcanzamos a llenarlo con alguno de los principales aprendizajes de esta semana, que es muy importante porque cuando nosotros escribimos, reforzamos los aprendizajes, pues justo quedan ahí pues más presentes, ¿cierto? Entonces, de hecho es parte de ese proceso de lectura, fondo y forma, súper importante. Está escribiendo aquí nuestra compañera, fondo y forma definitivamente. Forma. Excelente, si quieres agregar algo más, adelante. Yo acá puse lenguaje literario, pero no había visto que tú ya lo tenías acá abajo, entonces lo voy a quitar y te voy a dar oportunidad de que escribas algún otro, Leslie. Y con eso vamos a concluir. Estética y subjetividad, extraordinario, Esli. De acuerdísimo. Estética y subjetividad. Definitivamente un tema fundamental y muy necesario, que es la estética, como decíamos, esta rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte, y es por eso que encontramos este lenguaje en estos textos, este lenguaje artístico, este lenguaje bello, esta creatividad. Claro, todos los puntos de la estética, su funcionalidad, todo su impacto en el conocimiento, en la cultura, en la estética. Muy bien, estos fueron puntos que tocamos la clase anterior, ¿verdad? Excelente. Ahora sí, con eso terminamos nuestro esquema. Vamos a ponerlo nuevamente, pantalla completa, para verlo qué bien quedó. Aquí quedó nuestro esquema de nuestros principales aprendizajes de esta primer semana. Ojalá que todos se lleven este aprendizaje, se hayan llevado este aprendizaje con el cual estamos reforzándolo en este cierre, definiéndolo muy claramente.
Y pues si hay alguna duda, alguna inquietud, adelante, es momento para ello. Y si no, con esta actividad estaremos cerrando nuestra sesión de viernes. Con esto concluimos nuestra primer semana de nuestro módulo 4. Déjenme les comparto ahora la pantalla de cierre, que es esta. ¿Alguna duda, algún comentario? Si no hay preguntas, si no hay dudas, con esto cerramos nuestra sesión de hoy miércoles. En este caso, nuestra compañera Esli, Anaí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Y si no, con esto cerramos nuestra sesión. Igual, los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, ya sabes, puedes escribirme a través del chat de plataforma para atender tus dudas. Puedes escribir en el foro aprendiendo, o puedes dejarme algún comentario también aquí en los comentarios en esta plataforma que es YouTube, ¿verdad? Que es donde subimos nuestras sesiones. Gracias, buena noche. De momento no tengo dudas. Muy bien, muchas gracias, Esli. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Disfruten su puente también. Este próximo lunes sabemos que no es necesario que ingresen a plataforma. Es este puente, pero de igual manera ya cada quien verá de acuerdo a sus tiempos, si aún así quiere avanzar y demás, puede hacerlo, aunque la plataforma permanece abierta, aunque sabemos que es este día, pues, no es laborable. Entonces, gracias, hasta la próxima, cuídense, nos vemos.